Y llegó el momento. Maldonado y su fútbol de ayer. En FM Gente 107.1, los protagonistas directos de la gran historia cuentan sus vivencias, recuerdos, anécdotas, en un programa único. Idea y dirección, Danubio Díaz. Todos los sábados de 20:30 a 22 horas. Apoyan comercialmente las siguientes firmas: Gomería Carven, Difor, Lode Rubén, Ulbrica, BH Automotora, Obra Color, Salaberry, El Rey en tren delantero, Herrería Peloche, Óptica Perdomo, Gustavo Alvira, El Emporio del Sabor. Ahora, Maldonado y su fútbol de ayer, programa declarado de interés departamental, y Danubio, su conductor, recibe a los protagonistas que nos visitan hoy. Amigos y amigas de Maldonado, su fútbol de ayer, oyentes de FM Gente 107.1, tengan ustedes muy buenas noches. Y tenemos tres figuras de la década del 60 prácticamente que brillaron en el fútbol pasado de Maldonado. Dos de ellos, como futbolistas, coincidieron en el equipo de Ituzaingó, y el otro impartiendo justicia. Los futbolistas a los que hago referencia son Jorge Suárez y Rubén Vázquez. Con Jorge Suárez tuvimos que hacer ingentes esfuerzos para su presencia esta noche acá, no sin antes tener conversaciones a ver si lográbamos la autorización de Kessman y Januzzi para que lo dejara. Felizmente accedieron, y entonces de ahí la presencia de él esta noche acá. Bienvenidos a los tres, y Jorge, popularmente el Loco Suárez, como le decimos cariñosamente, y Rubén, el Mariposa Vázquez, aquel jugador exquisito técnicamente, que comenzó su trayectoria deportiva como muchos viejos exfutbolistas que en sus años mozos vistieron la camiseta del Peñarol de Maldonado. Bienvenido, Rubén. Primero arrancamos con el saludo tuyo. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, fueron años muy difíciles para mí entrar a jugar al fútbol acá en Maldonado, que no conocía a nadie. Pero era un Maldonado distinto. Sí, era un Maldonado distinto. No, al de ahora no. Antes era muy bravo para jugar al fútbol. Era complicado. Sí. Jorge, bienvenido y bueno. Muchas gracias, es un placer. A lo mejor es diferente a lo de Rubén, porque yo me crié en Punta del Este. Y en Punta del Este jugábamos en la calle todos los días. Y no teníamos a lo mejor tanta diversidad de cuadros como había acá en Maldonado. Allá teníamos 2 cuadros nomás. Era Punta del Este y Ituzaingó. Eran los clásicos. Y el Babi, que lo manejaban muy poco. Babi había, sí. Pero había cuadros bien, como el Tito Borja, pero duro, y de ahí creo que surgían los jugadores. Exacto. Bueno, el otro caso que decíamos que impartía justicia es el de Juan Añasco, que vino desde Salto directo a ser árbitro de fútbol. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Danubio, gracias por la invitación. Bueno, sí, es cierto. Tuve un pasaje muy fugaz por el equipo de Pan de Azúcar. Y bueno, comencé en el año 72 arbitrando. Años muy duros también, como decía el Mariposa recién. Sí.
pero lindo. Eran lindos. Bueno, Rubén, decías que se te había hecho difícil insertarte en el fútbol de Maldonado. Vamos a que son otros tiempos, era un Maldonado aquel de 30, 40 mil habitantes, muy distinto al de hoy. Empezaste en un equipo de los denominados chicos y chicos en serio. Empezaste en Peñarol. ¿Cómo fueron esos comienzos? Y más bien, ¿cómo se da tu llegada a Peñarol? A mí me trajo el finado Hugo Croc, va izquierdo en Peñarol. Me fueron a buscar azúcar y me dijo, vení para allá a jugar al fútbol, que vos tenés condiciones, allá jugás con los ojos cerrados. ¿Jugaste con el Vascotor en Peñarol? No. ¿No coincidí? No, con el Vascotor no. Rápidamente vas escalando posiciones hasta llegar al primero de Peñarol. No, yo vine derecho al primero de Peñarol. Directo. ¿Eras jovencito? 20 años. 20. Ahí juegas en Peñarol. ¿Y qué jugadores en aquella época recuerdas? Me hablabas de un zaguero Nogueira. Los dos Nogueira. Era la pareja va. Era Nogueira y Quintero. Y Quintero. Y el otro Nogueira jugaba de centrocampista. Y el problema que tenía cuando yo jugaba con el Cocoy Méndez. Nelson Méndez, que también otro de los que... Me acuerdo que en un partido contra Atlético le dicen al Cocoy, va a jugar de puntero a 100 balas con el Mariposa. No, yo no juego de puntero, dijo Cocoy. Le digo, ¿qué no vas a jugar de puntero? Tú no juegas de puntero, ni yo juego de entreala. Vamos a cruzarnos para otro lado, que luego me vemos locos. ¿El puesto inicial tuyo fue entreala? Entreala. ¿Y por qué terminan muchas veces los que juegan de entrealas, como decíamos antes, terminan marcando el lateral? Mira, yo pasé, el único puesto que me faltó jugar fue golero. ¿De más jugaste en todos los puestos? En todos los puestos, en Ituzaingó jugué en todos los puestos. Juegas en Peñarol entonces y de ahí recalas en Ituzaingó. ¿En qué año fue eso? En el 63, cuando salió campeón Ituzaingó. Sí. El primer campeonato, ahí jugaba Tizón de arquero. No, Tizón vino después. No. ¿Tizón? Sí, sí. Tizón, sí. Tizón vino después. No, sí, Tizón años tuvo. Sí, era un golero que venía de Montevideo. Sí, trabajaba en ANCAP. Sí, no sé, bueno, Jorge, el caso tuyo es un caso que para la época de repente fue un caso que debe de haber levantado seguramente algún polvadera, como decimos vulgarmente, porque no es usual. Lo hablábamos antes de empezar el programa, que en Punta del Este habían dos equipos, Ituzaingó y Punta del Este, una rivalidad muy fuerte. Se hablaba allí, los partidos clásicos eran clásicos en serio, una semana antes y una semana después, depende del resultado. Yo lo viví ya sobre fines de la década del 60, pero desde el punto de vista del trabajo. En aquella época yo repartía pan, que se usaba repartir pan en las casas, entonces iba, claro, había gente de Ituzaingó, que era el equipo que incluso yo jugaba en las terceras, y gente de Punta del Este, entonces según el resultado del partido era el ánimo que había al otro día. ¿Tus inicios fueron en Ituzaingó? Sí. ¿Cómo arrancas? Yo nunca jugué hasta los 15 años al fútbol. A los 15 años un día estábamos para ir al liceo con Camp, un amigo de toda la vida, tiene inmobiliaria en Punta del Este, en fin. Me dijo de ir a entrenar a Ituzaingó, que él iba a entrenar porque jugaba a la tercera de Ituzaingó. Bueno, lo acompañé.
y estaba dirigiendo el Ronco Cabrio. Y el Ronco me dice, ¿usted no va a entrar? Le digo, no, yo no juego. No, usted entre. Falta uno. Bueno. Una figura emblemática. Entré a jugar. Jugué, practiqué, y el Ronco le dijo al cabeza, a este hay que ficharlo, ya lo tenés que fichar. No sé por qué. Cabecea muy bien. Nunca hice un gol de cabeza. O sea que tenía la vista la bárbara. visión del Ronco fue. Me ficharon, debuté el sábado contra Defensor en la cancha de Punta del Este, porque Ituzaingó en ese momento utilizaba la cancha de Punta del Este donde está el Contra. Exacto. Contra Defensor le ganamos 2-0 y hice los 2 goles. Nunca había hecho un gol hasta ese momento. Mejor debut imposible. Y jugué 4 partidos en la tercera y empezaba el departamental en primera, Ituzaingó. Se jugaba contra Atenas, contra Libertad, contra Pan de Azúcar, contra Rausa, Salamanca, y no me acuerdo qué otro cuadro. Y estuve de suplente del primer partido, y el segundo partido contra Atenas, debuto en la cancha de Atenas, Ituzaingó Atenas, en la cancha de Atenas, ganamos 2-0 y hice los 2 goles. ¿Quién dirigía ahí la primera de Ituzaingó? La primera de Ituzaingó la dirigía el Vasco Inda. El Vasco ya era técnico ahí. Sí, ya había dirigido inferiores. Incluso. Sí, el Vasco estuvo durante años. Sí, termina el campeonato departamental, y bueno, viene el verano, empieza el otro año, que era el año 65, juego en Ituzaingó, 66 también, y en el 67, ahí es donde viene lo que estábamos hablando. Benito Ester, que era presidente de Punta del Este, habla conmigo y me dice si yo quería ir a jugar a Punta del Este. Yo en ese momento no. Bueno, total. 66. Entonces pido pase. Ahí coincidiste con Negrón y con todos ellos, seguro. Pero había tenido 3 clásicos yo, jugando en Ituzaingó. Sí. Contra Punta del Este. Y le habíamos ganado siempre con Ituzaingó. Y yo había tenido algunos problemitas con algunos de esos jugadores. Y cuando entré, me metieron para dentro del vestuario y me dijeron, bueno, mira, acá no es lo mismo, vos acá tenés... Me cambiaron las mentalidades. Y para adelante. Negro, Nancheta, Monzón, Grap, toda esa gente me cambió la mentalidad un poco de lo que era. Ovalle en el arco. Ovalle vino después. Después vino. El primer año fue Masú, que salimos campeones con Punta del Este. Y los clásicos contra Ituzaingó fueron 2 guerras también. Sí, me imagino. Por la rivalidad que había y la amistad que teníamos con algunos, pero que lamentablemente ahí... Sí, ahí no había amistad. No había. Pero éramos todos amigos, terminábamos y salíamos, pero los 90 minutos no había era bravo. Por eso, vivir con las dos realidades es algo interesantísimo. Y 2 equipos totalmente distintos. Yo estuve en los 2 también. O sea, como entrenador de inferiores estuve en los 2 equipos y me trataron muy bien en Punta del Este, guardo los mejores recuerdos. Tuve un pasaje como técnico de primera división cuando vino Jorge Santos, el Beto Gil, y eso, pero es un equipo totalmente distinto a Ituzaingó, desde todo sentido. Juan Añasco decía, y esa faceta yo no la tenía, que habías tenido un fugaz pasaje por Pan de Azúcar futbolísticamente. Yo acá, desde que te vi en el arbitraje. Era joven cuando arrancaste en el arbitraje acá. Sí, estaban los 24 años. Quizás debes de haber sido de los más jóvenes que arbitró en primera división. Posiblemente en sí. En esa época. Sí. Porque normalmente eran mayores y eran generalmente exjugadores de fútbol, porque en la época que tú debutaste seguramente que te hubiera Eulogio Mesía, el Cano de León, el Cabeza Ortega, el Tigre Rovira. No, el Tigre todavía no. El Tigre viene después de mí. Viene después que tú. Sí. El Tigre había sido jugador de Sudamérica. Sí.
¿Y cómo fueron esos primeros tiempos en un fútbol tremendamente competitivo, complicado dentro y fuera de la cancha, como era el fútbol de Maldonado por esos tiempos? Sí, a mí en realidad se me hizo bastante costa arriba por el motivo por la figura que tú nombras, ¿no? Estaba Lacho Silva también en aquella época. Sí. El Manso Alonso. El Manso había sido jugador de Atlético. Sí. Y bueno, mucha gente que me costó un poco, ¿no? El primer año, o sea, yo arbitro acá en el 72, comienzo a arbitrar, y en aquella época recuerdas que no había toda esa burocracia que hay hoy, entonces arbitré y después fue cuando arreglé para jugar en Pan de Azúcar, la segunda rueda que se jugaba, cuando venía gente de afuera y eso. Jugaban el último partido de la primera rueda y la segunda rueda se jugaba. Entonces, y bueno, jugué la segunda rueda en Pan de Azúcar, quedó afuera el departamental Pan de Azúcar, y ahí es cuando comienzo. Arrancas definitivo, sí. ¿no? Pero arrancas acá en Maldonado. Arranco acá en Intermedia, ¿te acuerdas que sí, Intermedia? Sí, en la época del Ipiranga. El hermanito Miranda dirigía Intermedia, era el presidente, y ya había comenzado entre nosotros una amistad con el Canito, con el Cano de León. Sí. Y es él quien me lleva a hablar con el hermano Miranda para arbitrar, porque no podía arbitrar en primera, porque ya prácticamente los campeonatos acá se estaban definiendo, ¿no? Y arranqué a arbitrar en Intermedia acá, ese año. ¿Y te acuerdas cuál fue el debut? En Intermedia. Sí. Hice un partido de Fosemale y el otro era, déjame acordar, no. Equipos que ya no están. No, por supuesto. Pertenecen al pasado. Qué fútbol que había en aquella época, claro. 3 divisionales. Iba más gente al fútbol que hoy. Sí. Jugaban los domingos tarde. Sí. Jugaba los domingos tarde. Paralelo a la primera. Y Ascenso inclusive llegó a jugar los domingos, pero de mañana. De mañana. Rubén, tu pasaje de Peñarol ya cambia de categoría de equipo también, ¿no? Porque vas a un Ituzaingó plagado de grandes jugadores, ¿no? No, en ese tiempo todavía no. Todavía en el tiempo ese, cuando yo voy, es cuando hacen el plantel grande de los grandes jugadores que tenía Ituzaingó. Porque ahí tú coincides con Casimiro Méndez y con el Negro Barra. Sí. Con el Negro Barra. ¿Qué jugador Barra? Ese fue el debut. Nelson Mario Vallejo, un jugador extraordinario, que vino de Atenas, él. De Atenas, jugaba en la selección de Maldonado. El empatador olímpico. Sí. Jugaba Loco Duré. Sí, Pedro Hernández, el puntero izquierdo. En la selección, sí. No. Pedro Hernández y japonés. Sí, habían 2 Pedro Hernández en esa época. Jugaba yo de puntero derecho, Vallejo, Casimiro Méndez, el Duré y el japonés. Sosi Vázquez, la pareja va, Carbonaro el arquero, La Rosa el lateral derecho, Vitale y Vilaró. Orrego. Yo me acuerdo que estaba Orrego. Orrego era Barriguilla. El Barriguilla, sí. Popular. El Barriguilla, sí. Orrego. Ahí empiezas en Ituzaingó, prácticamente vas y sales campeón al poquito tiempo. Ese mismo año. 63. Fue el primer campeonato que gana Ituzaingó. Había subido. Sí, había subido Y no bajó más. No bajó más. No. Hasta el día de hoy no bajó más. No bajó más, tienes razón. Y de aquel equipo se va transformando y mantiene el plantel más o menos unos cuantos años, ¿no? Sí, lo mantiene 3 años, creo que fue. 3 años. Ahora, de ese campeonato del 63 pasa hasta el 75 sin salir campeón. Sí. Fueron 12 años. No, pues yo jugué, creo que son
5 años nada más en Ituzaingó. Y después vienes al Atlético. Al Atlético. Y bueno, de esa etapa de Ituzaingó, ¿qué plantel te quedó, te marcó, digamos? Mira, dentro de todo, un plantel muy competitivo, pero ¿qué equipo fue el que integraste más a gusto, digamos, por esos años? Era el golero Tizón. Estaba Navarro también, ¿no? No, pero después. Sí. Esos vinieron después. Pintado, Navarro, eran los arqueros suplentes. Pintado, es cierto. Pintado, Carlito Pintado le gustaba el tamboril. Sí. Sí, yo me acuerdo. Jugaba Tizón, Pedro So. Jugaba yo, el Piojo Carona, Carlito Vitale y el Barrilla Orrego. Después vino Vilar. Después Sí. estaba el de Los Santos. Para un poco, de Los Santos. El Beto. El Beto. Ahí está. El Beto. El Beto. Jugaba de interior a derecho, jugaba. Y ahí Llobet no estaba, ¿no? No, vino Estaba. después. Sí. Vino después, sí. Yo vine el después. último año que estuve yo. Vino después el Llobet. ¿Quién era el otro? Al entrar a derecho era. Vallejo. No, No, vino posterior. A la izquierda. A la izquierda jugaba. Sí, porque Vallejo va a lo que yo comentaba Pardo recién. Nieves no fue. Que terminaba. Pardo jugó un año. Pardo Nieve. Sí, Pardo Nieve. Pardo Nieve, Sí. Casimiro. Jugó un año, seguro. Ahí está, y Pedro. Ese fue el equipo que salió campeón. Campeón. Ahí está. Pero con Vallejo pasa seguro. Debería. No lo recuerdo bien, o sea, cómo entregarla yo, más bien lo vi de lateral. Y vamos a lo que a lo que conversábamos recién, o sea, los volantes que terminaron de laterales, que de esos subieron unos cuantos. Sí. Chinito Sengó. Te digo que me faltó de jugar de golero nada más. Nada más. Porque me acuerdo de un campeonato que se hubo en San Carlos. Y Contra Huracán. Creo que era Libertad Colón. Era un cuadrangular. Y eran todos purrete los que habíamos ido a jugar. Yo no sé si estaba usted. No, en ese no. Jugaba el Cuile Rosa. sí, el Cabeza Cabrio. Cabrio. Seguro. Empezaba. Cacho Dicio. El Cachodicio. El Cuile Rosa. Carbonaro. El Cachito López. Cachito El Cacho López. López. Y no jugaba Carlitos, no sé, tiene esos años. Entró después. Lo que pasa es que era suplente de ellos. ¿Era suplente? Era zaguero. Era zaguero, Zaguero era. jugaba de zaguero. Sí. Zaguero era. Y Pero estaba. sí, y esos años que jugaste en Ituzaingó, en aquellos comienzos tuyos ya solidificado, digamos, como jugador de primera división, ¿qué futbolista te tenía cuando jugabas en la mitad de la cancha, por ejemplo? ¿Qué jugador tenías, digamos, dificultad con él o lo mirabas de otra manera No, en un fútbol que era bastante competitivo? Sí. Yo cuando vine acá, en Peñarol, jugaba de entregala. Y los partidos más difíciles para mí era jugar contra Atlético. Sí, Atlético en esos años. Tenía el Cocoy no quería jugar de puntero izquierdo porque lo marcaba Scriolini. Vicente. Vicente. Pero en el medio tenía el Pataloca. También. Sí, era complicado. Digo, Y no sabía. tú no juegas de puntero ni yo juego de entregala. Vamos a cruzarnos. Cuando tú tienes la pelota, yo salgo para la punta. Cuando yo tengo la pelota, tú entras para la punta, que yo entro por el medio. Y Atlético era el equipo más complicado de esos tiempos.
dentro y fuera de la cancha. No. Yo Porque nunca tuve problemas. no, pero te digo, yo digo fuera de la cancha por su hinchada, que sí. o sea, es una hinchada que se hacía sentir en esos años. Sí, en aquellos tiempos sí. Sí, ¿y el Juan cómo vivió? ¿Las canchas eran todas iguales o había alguna cancha que era más complicada que otra? No, habían canchas más complicadas, sí. O sea, era una época... Dejamos de lado el Ginés-Cairo. Sí. Porque el Ginés-Cairo, con el tema de la tribuna y donde iban mayoritariamente el público, no daba mucho. Sí, pero también, mira que Deportivo tenía su acceso también sí, a la cancha, porque prácticamente el alambre, no existían los alambrados que hay hoy, eran alambres de hilos, ¿no? O alambres muy bajitos. Seguro. Entonces, seguro. Y jugabas con el público ahí al lado, ¿no? Sí, al lado. Prácticamente, a excepción, como dices tú, del Ginés-Cairo, que estaba en la tribuna. Sí, en la cancha de Ituzaingó era hilo y en la cancha Atlético también era. Pero tenías la tribuna principal en el Ginés-Cairo, pero del otro lado tenías el público al lado. Tenías el público al lado, sí, que ahí mayoritariamente se ubicaba la gente deportiva. La banda de la calle, tenías el público al lado. Ah, sí, al lado. Y te agarraban, te tocaban, metían la mano entre el alambrado y te tocaban. Con un alambrado de 50 centímetros. Sí, seguro. Loco, Jorge, cuando tú pasas de tu época así de Ituzaingó, en aquel tiempo eras hincha de Ituzaingó. Yo en ese momento, o no tenías predilección, no tenía mucha predilección por ser de Punta del Este. Éramos te daba todos, lo mismo. Éramos todos. por el tema evidentemente tenía un poco más de afinidad por la gente de Ituzaingó, porque es donde empecé a jugar. Y los primeros años los hice ahí. Lo otro, ya después el cambio a Punta del Este es diferente, porque es un pase en el que interviene un jugador de Punta del Este que pasa para Ituzaingó, fue que es Santoro, seguro. Seguro. Entonces yo paso para Punta del Este. Pero tú tenías ganas de ir a Punta del Este. Y en ese momento yo lo que tenía ganas era de jugar. Y en Ituzaingó yo jugaba. Pero ante la posibilidad de algo nuevo, a esa edad vos, yo qué sé, querés estar. Y bueno, y dije, pruebo, voy. Había una realidad muy clara y muy evidente. Sí, tú me haces una seña haciendo una alusión clara a un dinerillo, un dinerillo por medio, pero había también un aspecto deportivo, sí, porque Punta del Este salió varios años campeón antes que Ituzaingó. Sí, y tiene más años. Claro, sí, Ituzaingó nace de la separación de algunos dirigentes y jugadores de Punta del Este que se fueron que forman Ituzaingó, pero en el año, por ejemplo, el primer campeonato que gana Punta del Este en el año 1951, o sea, Punta del Este gana después incluso en el 54. Gana, no, Punta del Este tenía más trayectoria en ese momento que Ituzaingó. Además, incluso se jugaban los campeonatos departamentales, iban 2 equipos por zona, y Punta del Este era abonado muy seguido a jugar los campeonatos. Y Ituzaingó esos 2 años fue, pero Ituzaingó fue como campeón el año que jugó Rubén, y después los otros 2 años siguientes fue como segundo. Sí. Pero fue a los departamentales. Claro, pero era más asiduamente lo que iba a Punta del Este que Ituzaingó en esas épocas. Sí, yo el pasaje mío fue fugaz en Ituzaingó, porque tuve 2 años en Punta del Este. Tuve 2 años, salimos campeón en el 68, en el 69 yo ya estaba para irme para Montevideo. El cabeza se había ido, Miguel Carbonaro se había ido para Racing con el Meneco Sosa, se habían ido a Racing. Albert Fay estaba por irse para Peñarol.
¿Coincidiste con Albert? ¿Coincidiste en Ituzaingó? Sí. Coincidí con él, sí, incluso lo tengo amistad en el Facebook, converso muy seguido con él. Yo coincidí con el hermano. Con el Andrés, ese era buen jugador también. Un 5 bárbaro tenía las condiciones bárbaro. Y me fui a Central a la B, en Montevideo, estuve un año y después me fui para Estados Unidos y bueno, hice todo el periplo allá en Estados Unidos, toda la vuelta, ¿no? Tu carrera deportiva acá se limitó a esos años de Ituzaingó y Punta del Este. Ituzaingó, Punta del Este y la selección en el 68. La selección de Maldonado, en el 68. Rubén, ¿vos fuiste a alguna selección? Sí, 63, 64. 63 y 64. Ahí era jugador de Ituzaingó todavía. Fuimos Carlos Vitale, fui yo, Lero Barrada, Casimiro. Y el Loco Duré, ¿no? Y el Loco Duré. Sí, ahí va. Juan, el arbitraje es una profesión bastante ingrata. Ya, a mí me lo comentaban incluso muchos amigos que tenía, que siempre, claro, era árbitro y defendían su trabajo. Y brindar justicia es complicado. Se hacían difíciles, había jugadores que te complicaban un poquito más que otros. Sí, sin ninguna duda. Sí, ingrata en el sentido de que no tienes hinchada, tenés tu familia, ¿está? Tu señora, bueno, que es la que te apoyaba, algún familiar más cercano que pudieras tener, pero en ese aspecto sí, ingrata. Después, por lo otro no, porque lo haces con gusto, con amor, como lo hacía yo, con vocación, y bueno, y teniendo conocimiento de las reglas de juego como eran, creía que yo las tenía realmente, porque era un momento, no es como ahora que hay escuelas de árbitro y todo. No, en esa época en la cual yo dirijo una que han Maldonado. Bueno. Pero que le digo eso a los alumnos, ¿no? Pero yo me costeaba el pasaje de mi bolsillo y todo para ir a escuchar a Montevideo charlas de Codesal. Seguro. Primero de León, del profesor de León, después de Codesal. Y bueno, el que quería llegar o tenía estar que un hacer poco un más sacrificio. en un avanzado, tenía que hacer un sacrificio, ¿no? Bueno, vamos a ir a la primera pausa con Cecilia, no sin antes mandarle un saludo muy especial a mi señora, porque hoy estamos festejando nuestros 18 años de casado. Debe de estar. ¿De edad? Sí. Bueno, y bueno. Bueno, reciba las mías también. Quedó en la casa haciendo las tareas como toda ama de casa, con mi hija sola al lado, así que le mando el saludo, porque si no después no me dejan entrar a la casa. Cecilia, vamos a una pausa. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril
casi 33 en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho de esquina Burnett, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro, rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodera 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry. Tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado. Atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27, 4225-2995. ¿Se acuerda, abuelo? Las noticias deportivas de hace más de medio siglo son una presentación exclusiva del Emporio del Sabor, con sus artesanías en postres, masas, tortas, pan y bizcochos, que son la delicia para agasajar a nuestros amigos invitados o la simple reunión familiar. El Emporio del Sabor, que cuenta además con un gran salón para fiestas. Solís y Ventura Alegre en Maldonado. Vamos entonces, como bien lo decía Nibia, a noticias de hace más de 50 años. Comenzaron las obras de su sede social y muy próximo la construcción de su estadio, esto es en el mes de julio de 1953, del Club Deportivo Maldonado. Peñarol sigue en ascenso. Igualó 2-2 con Deportivo, Atlético y Punta del Este no se superaron y empataron en un gol. A la otra semana, Punta del Este bajó a Peñarol ganándole por 2-1. Defensor derrotó a Deportivo 2-1 e Ituzaingó también por 2-1 en una fecha que pone al rojo vivo el torneo. Ituzaingó goleó a Peñarol 5-0. Defensor igualó con Atlético y Deportivo le ganó a Punta del Este 2-1. Nacional sigue ganando y va invicto. Derrotó 3-0 a La Barra y Sudamérica venció a Danubio. Desciende Defensor, que perdió con Peñarol por 4-2. El clásico Deportivo y Atlético terminó 1-1 y el clásico de la Península fue empate. La Torre volvió a ganar y La Barra se impuso a Danubio. Defensor le igualó a Ituzaingó y ahora deberá jugar un partido extra el equipo verde con Punta del Este para ver quién acompaña al campeón de ese año, Atlético Fernandino, a jugar el torneo departamental. La Torre igualó con Nacional 3-3. Punta del Este finalmente goleó a Ituzaingó por 4-0 y junto al Atlético serán los representantes al torneo departamental. Eso ocurría en el año 1953. El sábado pasado trajimos a nuestro programa a dos grandes figuras, Cirilo Elías Icat y el Cacho Hernández. Y el domingo voy a ver un partido de juveniles entre Rampla Juniors de Montevideo, donde juega un sobrino de mi señora, y Deportivo Maldonado. Y en uno de esos banquitos que rodean la cancha donde juega Deportivo, allí al lado de la sede, me siento y al lado se pone un señor a conversar conmigo de fútbol y del fútbol justamente que nosotros recordamos. Conversación va, conversación viene. El hombre me preguntó si yo escuchaba el programa de Maldonado, Su Fútbol de ayer. Es un señor Denis
que es de Minas y a quien le mando muchos saludos, y quien se sorprendió cuando le digo que el que hacía el programa era yo. Entonces el señor me dice: lo felicito porque me hizo emocionar realmente, porque yo fui contrario de Cirilo Elías Icat y el Cacho Hernández en la década del 60, ya que él vino y jugó en el Piriápolis Fútbol Club. Una anécdota y una de las cosas lindas que tienen el programa nuestro, que va llegando de a poco al final del primer ciclo. Por Toldos, un solo lugar, Toldos Soba, una firma que ofrece el mejor precio y la mejor calidad, inigualable en Toldos Soba, Portones de San Fernando, de nuestro buen amigo Carlitos, que siempre está pendiente a nuestro trabajo en este programa único en su temática, por tratarse de un programa donde revivimos la historia pasada de nuestro fútbol. Y se nos acerca el 26, donde reuniremos a todos los invitados que han hecho posible este programa desde el 15 de abril. El 26 de noviembre a las 19:30, allí al lado de donde era el plantel de Perros, estaremos reunidos cercano, creo que a las 80 personas, para un brindis de final de ciclo de un programa que esperamos retomar el próximo año. Y seguimos con los visitantes que tenemos hoy. Rubén, dejamos Ituzaingó y vienes al decano del fútbol departamental. Sí, me quedo un año sin jugar. En aquella época se corría ese riesgo de que cuando se pedía transferencia te lo negaban y quedabas un año sin jugar. Que por otra parte parece que se hace corto, pero se hace largo. No, a mí no se me hizo largo. ¿Practicabas en Atlético? No practicaba, no. No hacías nada. No, iba... El Cocoy jugaba en Defensorio y le decía: conseguime para poder para practicar. mover. Para mover. Dice: sí, anda para allá que yo te hago jugar. Y iba. Ibas a Defensor. Y me movía ahí, si no me iba para la playa, a hacer arena, ¿sí? Correr en la Otro arena. tiempo. Eso era lo mejor de todo. Eso era lo mejor de todo. Siempre dije yo que las pretemporadas de arena, a mí me mandaba... yo eso lo aprendí de leer libros de Jorge Beraldo Mancher, un preparador físico estudiante de La Plata, que fue campeón de América con Peñarol en la época de Hugo Bañuelo en el 82, y realmente Jorge sí, realmente la arena es... Yo me operé de los meniscos y a los 2 meses ya estaba jugando al fútbol de vuelta. Bueno, ¿y cómo fue esa inserción tuya en el Atlético? Cuando te pones la roja y blanca arriba primero. No, tranquilo. Pero el equipo era distinto. Era distinto, jugaban otro fútbol distinto, pero yo no lo cambiaba. Era un fútbol más aguerrido. A lo que jugabas en Ituzaingó, claro. Un equipo tradicionalmente de buen trato de pelota y otra cosa. Y al cambiarme de puesto... Atlético viniste ya como lateral. El lateral izquierdo. Seguro. Jugaba... Vicente. No. Jugaba Roberto Vázquez a la derecha. Yo jugaba sobre la izquierda y estaba el Pataloca. Y el Pataloca en el medio, Raúl Silveira. ¿Y te adaptaste a Atlético? Sí, no tenía ningún problema. Problemas de adaptación, no. En el fútbol... Bueno, cuando se tienen condiciones, no, pero hay otros aspectos extradeportivos que por ahí a veces en el jugador de fútbol siente más la inserción, digamos, al medio. O sea, si tú vienes de un equipo que tiene una manera de jugar, sí, a otro equipo que tiene otra manera y totalmente opuesta a mí... Tenía no porque no tuviera buenos jugadores Atléticos, no tenía la idiosincrasia de Atlético institución es muy distinta a la de Ituzaingó. Sí, no, pero en aquel tiempo el que dirigía al Atlético era Horacio Guinea.
que después fue técnico de Punta del Este y fue de Defensor. 67 salió campeón. Salió campeón con Punta del Este. Él era técnico. Y a mí nunca, si te digo la verdad, a mí nunca vino un técnico y me dijo, usted tiene que jugar así, así, así. A mí venía el Vasco Inda y me decía, Vázquez, yo no le tengo que decir nada, juegue como usted sabe, como a usted le guste jugar al fútbol. Sí, no había tampoco, creo, tanta presión, No. Ni en los resultados ni en el rendimiento del jugador. No había. Tú, Jorge, cuando retornas, estás muchos años fuera del país. 20. Hasta el punto de que inclusive yo te me habías despintado y una amiga en común, la señora del recordado Navarro, me dijo, dice, ¿viste quién anda ahí? Digo, no sé, en Punta del Este ves tanta gente. Dice, anda el Loco Suárez. Digo, no me acuerdo. Digo, ¿cómo el Loco Suárez? Claro, de aquel Loco Suárez que yo veía, de cabeza prácticamente rapada, al Loco Suárez que veo en una camioneta negra con vidrios ahumados, y que acá y que allá, y una melena de la gran flauta, era abismal la diferencia que había. Hasta que un día los veo en la estación de servicio que cargaban hasta, y ahí bueno, ya lógicamente cuando uno le escucha la voz, habían pasado los años, y bueno, me di cuenta. Retornas, y cuando retornas al país, y era lo que iba de la pregunta, ya encaras la parte dirigencial. Sí. Cuando volví de Bolivia, había estado 9 años manejando el fútbol del Bolívar. Fui presidente del Comité de Fútbol de Bolívar y presidente de la comisión seleccionadora de la eliminatoria para el Mundial del 90 de la Federación Boliviana. Cuando llego acá en el 90, comienzo a trabajar de firme en Radio Universal con Kessman en Montevideo. Y cuando vengo acá a Punta del Este, comienzo acercándome a Punta del Este como institución. En ese momento Punta del Este tenía intenciones de irse al profesionalismo. Sí. Fue el primer equipo de Maldonado que intentó irse al profesionalismo en el año 91. Entonces estuvimos en la Asociación Uruguaya de Fútbol tratando de ver cómo era todo la situación para hacerlo. De ahí comencé a trabajar en la directiva de Punta del Este. ¿Quién era presidente? En ese momento era Novas, presidente. Sí, convengamos que después ahí, en el 91 hacen esa gestión y en el 92 sale campeón del interior. Exacto, en el 92 sale campeón del interior con Yuyo Delgado de técnico. Y un gran plantel. Y con en ese momento era el presidente era Recaredo, era Recaredo, sí. Pero estaba atrás estaba Tommy Cruzado, estaba Aldo Gaido, eran los que prácticamente manejaban toda la parte económica del fútbol. Comienzo como delegado de Punta del Este. Después en el 97, cuando Punta del Este también sale campeón del interior, comencé dirigiendo la primera parte del campeonato, dirigí yo, hasta que tomamos la determinación de que cuando ya estamos clasificados, que teníamos que manejar un poco más a fondo la situación, y vino Alberto Clavijo. Y terminamos siendo campeones del interior en Canelones, ganándole al Río Negro de San José. Jugamos la liguilla Prelibertadores de América en Montevideo, Río Negro de San José, Ituzaingó, Porongo había jugado el año anterior, y Punta del Este, los dos. Fue el último año que se hizo esa semiliguilla, viajábamos todos los partidos de acá a Montevideo y de vuelta. Fue muy costosa para la institución. Y bueno, y después ya entré a la liga como secretario general, estuve como presidente, ahora estoy como vicepresidente, estuve votado en OFI para ser consejero, integro el ejecutivo de OFI ahora, pero tomé la determinación de quedarme en la liga por 3 años y después ver qué sucede con la OFI en realidad, ¿no? Sí, porque la OFI es un hierro caliente muchas veces. No, yo estoy en esto desde que llegué prácticamente, desde el 97.
estoy metido en lo que es la organización del fútbol del interior y la organización de la liga. O sea, yo tuve participación con las selecciones de Maldonado en el 2001 cuando salió campeón, en el 2006 cuando salió campeón. En estos últimos procesos he estado, no actuando directamente con la selección, pero he estado como delegado, y en fin, todo el andamiaje y me he estado prácticamente como dirigente. Ya he dejado todo y trabajando en la parte periodística más que nada, ¿no? Luego, la dirigencia la asumí cuando estuve en Bolivia, que ya había dejado de jugar al fútbol, y bueno, y después la vertí acá en Punta del Este, ¿no? Una experiencia sin lugar a dudas para nada despreciable la tuya en los cuadros directrices de nuestro fútbol a raíz de ese pasaje. Son contactos que uno adquiere, ¿no? En realidad acá no hay que, o sea, sí, no. Simplemente estamos para colaborar en el fútbol de Maldonado para que se mantenga, ver lo que se pueda cambiar un poco. Trabajamos mucho en la reestructura que hubo. Te digo, te iba a comentar eso mismo. Se viene una reestructura que va a abarcar incluso la creación de una nueva divisional. Sí, o sea, lo que se estaba buscando primero era ordenar un poco, cambiar un poco las estructuras que tenía la liga en esas reuniones semanales que había, que eran los lunes, enseguida de los partidos, que a veces llevaba algunos roces, algunos problemas en las reuniones. Entonces creo que marcando como marcamos nosotros la creación de las mesas ejecutivas, descomprime un poco la actuación de los neutrales que manejamos la liga. Entonces está diversificado, hay gente que trabaja. Entonces, eso creo que este año, por ser el primer año, se ha llevado a cabo bien. Vamos a ver qué se puede mejorar. La posibilidad de una divisional nueva está latente, porque evidentemente va a haber muchas regulaciones, las canchas, los alambrados, sí, la obligatoriedad de tener las divisionales. Sí, pero la creación de una liga, por lo que tengo entendido y pude ver, divisional. Seguro, la creación de una nueva divisional sería recién para el año 2019, o sea, nosotros lo tiramos arriba de la mesa pensando de que tenemos que buscarle algún sistema nuevo de campeonato, alguna cosa diferente, porque estamos jugando muy poco al fútbol acá. Sí, pero se da otra cosa, que el fútbol muchas veces, o sea, es inviable prácticamente poner totalmente. Acá en Maldonado ni que hablar. Siempre fue, pero ahora porque en los años de esplendor del fútbol de Maldonado siempre fue deficitario. Jorge, pero acá se está haciendo cada vez más difícil. Y las instituciones, gente inclusive, casualmente hoy me lo decía una persona, las instituciones cada vez tienen menos gente que trabaje por ella. Eso es verdad, pero también es por los problemas que se crean alrededor de lo que es la infraestructura del fútbol, ¿no? Sí, ¿no? Hay muchos problemas de la seguridad en las canchas. Sí. Bueno, la sociedad ha cambiado mucho, seguro, y el asunto y el aporte económico es muy importante, ¿no? O sea, acá tenemos que recordar que desde el año 95 al 2002 los campeones del interior en clubes fueron todos cuadros de Maldonado, 7 años de corrido. 7 años de corrido. Sí. Acá estamos hablando que en el año 95, 96, 97, 98 y 99 había 5 cuadros que tenían un presupuesto mayor a los $200.000 cada uno. Estamos hablando de que 5 cuadros manejaban $1 millón por año acá en Maldonado. Cuidado. Era otra época y había gente que ponía la plata. Los presupuestos de eso que tú hablas y que son escalofriantes a veces, son más que los que tienen cuadros que están jugando en el profesional. Exactamente, pero acá en ese momento había cuadros que tenían la posibilidad económica de poder llegar a mantenerse. Hoy ya no. Hoy ya no. Es imposible, cada vez es más difícil. Bueno, vamos con Juan, de su actuación en el arbitraje. Vas escalando posiciones hasta que te posesionas, valga la redundancia, en los primeros planos del referato, y ya sales al interior, a campeonatos del este y campeonatos del interior. Sí. Ya tenías digamos una cuarteta formada. No,
¿Trabajabas con los mismos líneas? No. No. Yo te comento que en el año 73 ya empecé a actuar en OFI, en la Copa del País de aquel entonces, a nivel de OFI, ¿no? Sí, sí. Te digo porque era otra estructura que se manejaba de otra forma, y fue Ezequiel de León. Eran campeonatos más cortos también, convengamos. Eran campeonatos más cortos porque mucho menos eran 19, claro, eran 18. 18, sí. Clubes que actuaban los campeones de cada departamento. Seguro. Sí, sí. Y fue Ezequiel de León quien me llevó como asistente, o sea, como línea en aquel entonces, asistente hoy, ¿no? Sí, sí. Porque habían problemas internos en el arbitraje, y bueno, y fue Ezequiel de León quien resolvió. Fue el padrino tuyo, digamos. Fue el padrino mío, exactamente. Esas son las palabras. Y bueno, y yo digo, pero si yo no estoy nombrado, ¿cómo voy a ir? Dice, no te preocupes, Ezequiel de León en ese entonces, sí, en OFI, era palabra mayor. Ni que hablar. ¿Tá? Tenía buen padrino él también. Sí, sí. Convengamos eso. Sí. Pero había hecho los méritos más que suficientes. Indudablemente que los méritos, justamente por eso. Entonces llega el día del partido, debuto yo en Pando, con el 5 esquina. En lindo lugar fuiste a debutar, sí. Y bueno, Ezequiel de León le dice al veedor de OFI, dice, el señor acá suplantaba nada más y nada menos que el Cabeza Ortega, que era uno de los designados en la terna, y bueno, y ahí comenzó. Por supuesto que la carrera acá se hace un poco más dificultosa por la calidad de árbitros que había en ese momento, ¿no? Claro, había no era fácil escalar. No era, y aparte de eso, también otra cosa, se jugaba en zonas todavía. Sí, y claro, acá el departamento está dividido en 4 zonas, ¿no? Seguro. Y acá tú tenías primera división con 8 cuadros, creo que era, y después estaba segunda división. Sí, habían 4 partidos de primera división, y en ese entonces habían 7, 8 árbitros que podían hacer primera división tranquila. Y habían 4 fijos, que te comento que era el Ezequiel de León, el Manso Alonso, el Canario Mesía y el Lacho Silva, eran los que hacían permanente, eran los 4 fijos. A veces para sacar algunos de esos era complicado. A veces los mandaban, yo recuerdo, porque inclusive lo viví, los mandaban a hacer partidos de cuarta división. Sí, sí. En determinados pasajes de la cuarta división se jugaba los sábados de tarde. En ese entonces, sí. Sí. Sí, yo recuerdo inclusive... Yo comí mucha cuarta división. Sí, incluso, te digo más, yo recuerdo una final de Ituzaingó y Deportivo, cancha de Atlético, que el primer campeonato de cuarta división que gana Ituzaingó, que el árbitro ese día fue el Tigre Rovira, y uno de los líneas sé que era Eulogio Mesía, el otro no me acuerdo, pero era la terna arbitral era de primera división. Sí, porque lo requerían las mismas instituciones, ¿no? Por garantía mismo. Sí, más que las cuartas en aquellos años eran muy buenos equipos, y había equipos que se disputaban las cuartas divisiones y todo. Sí, yo no sé cómo están ahora las inferiores, porque hace muchos años que estoy al margen de eso, pero digo, la prueba está que salían jugadores juveniles acá, era infernal la cantidad de futbolistas que habían ese nivel. Bueno, y en ese entonces fui alternando, ¿no? Del 73 al 76, que agarro de fijo en primera división, digamos. Sí. Fui alternando ahí, ¿no? Y después, y a nivel de selecciones. Y a nivel de selecciones comienzo, ya en el 76 comienzo a salir, porque también... ¿Como juez? No, salgo como asistente, como árbitro de juveniles. De juveniles comienzo a salir. Y para el año siguiente sí
ya empiezo Y ya cuando a arbitrar en mayores. Y cuando entras a recorrer el interior, Bueno, o sea, algo muy grato que es deja lindo. el arbitraje en ese momento, ¿no? Sí, indudablemente. Convengamos que todo, cuando nosotros salíamos de acá de Maldonado, llegábamos a cualquier parte del interior, como siempre, ¿no? La gente de Maldonado la tildaban de millonarios, los sí, ricos, bueno, vieron los ricos sí. y todo, ¿no? Y nosotros, no te digo que pagábamos para ir a arbitrar, pero perdíamos plata, Sí, lógico. porque trabajábamos todo acá, ganábamos muy bien, ¿tá? Justamente en temporada, y teníamos que perdernos un sábado, un miércoles que se jugaba para ir a arbitrar, que nos gustaba, y perdíamos plata, ¿no? Seguro, distinto. Y llegábamos siempre sobre la hora de los partidos. Claro, porque y eso pasa con los jugadores de la selección. seguro, el inclusive. tema es que nosotros siempre llegábamos en auto porque la forma de llegar Más era, rápida. seguro, y combinar entre los 4 que salíamos, lo hacíamos de esa forma, ¿no? Vamos a Rubén, a recordar esos años del Atlético. ¿Cuántas veces saliste campeón con en el Decano? Creo una sola vez, me parece. Una sola vez. Una sola vez. Igual que en Ituzaingó. Y una carrera dilatada, porque después de Atlético decías que, culminaste tu carrera en La Torre. En La Torre. Me fui de Atlético, me fui para La Torre. No me fui, que dije que no jugaba más al fútbol. Y un día el Bubi López, que Era se el paraba técnico. allá en la peluquería, me dijo, vamos para La Torre. Sí, era un poco una sucursal de Deportivo y Atlético, Que iban todos donde ahí recalaban varios jugadores que habían sí, tenido sí. su trayectoria importante, digamos, en ambos cuadros. Sí. ¿Y en La Torre jugaste en la A? ¿Eh? ¿En la A jugaste o No, en la B? En la B. Y en la B. En la B jugaba. La Torre no llegó a estar en nada. Sí, sí. ¿Llegó a estar en nada la Torre? Sí, Sí, por supuesto. Y La Torre Sí, tuvo sí. uno de los mejores goleros que hubo acá en Maldonado. Domínguez, ¿no era? Fernández. Daniel Fernández, Daniel que fue el golero Fernández. defensor. Eh, Así que ahí en La Torre fue donde culminaste tu actuación, tu larga carrera deportiva, digamos. ahí dejé de jugar al fútbol. Y como siempre recuerdo unas palabras del Sono Pisani: el fútbol es grato, porque me imagino la cantidad de amigos que debes de haber hecho en tu paso por las canchas. Mucho. El mejor compañero que tuve para jugar al fútbol con él fue Nelson Méndez, el Cocoy. El Cocoy. Me entendía las maravillas con él. Pero yo jugaba de entreala. En aquel tiempo. Era el puesto que te gustaba jugar más. Sí. Porque- Correr la cancha ahí. Sí. Antiguamente el fútbol, los entrealas eran eso. Yo me acuerdo que entraba en Soca a practicar y eran 3 cuadros nada más. Ahí en Soca eran 3 cuadros. El Ateneo, el Soca y el Nacional. Habían 3 canchas, pero jugaban en una sola. Jugaban la de Soca. Todos venían ahí. Eran 40 para cada lado. Ahí me hice dribleador. Claro, porque una de las cosas que yo digo siempre, viendo el fútbol, pocas veces que he ido acá, la carencia de fundamentos que hay hoy. Sí. Y digo justamente que se debe mucho a la falta del campito, la eliminación del campito ha sido... Porque no es lo mismo el campito que jugar en cuadro de fútbol. Totalmente distinto. Ahí aprendiste a andar con la guinda. En el campito jugó uno, ¿verdad? Y ahí te llevaba Seguía. algún lindo revolcón. Si me habrán dado. Pero yo no me calentaba. Cuanto más te daban, más querías Sí. jugar. Había jugadores en esos tiempos, ni que hablar, había jugadores que les gustaba. Yo jugaba en Peñarol, me acuerdo. Aquel Peñarol que
tenía los Nogueira. Sí. Con el Cocoy. En una vuelta viene el Pataloca, el centrojaque que tenía Atlético. Sí, Silveira. Raúl Silveira. Me dijo, uno de los campeones del 58. Yo era nuevo. Y yo venía a debutar casi. Me dijo, a vos te saco para afuera en la primera patada. Le digo, ¿ah, sí? Ahora vas a ver, me vas a conocer, le dije. En una vuelta le pasé 3 veces la pelota entre las piernas y parado en una baldosa, vamos a decir. Y le dije, ¿ahora? La toqué y le dije, hasta luego. Bueno, esa es la provocación más práctica que hay para hacer entrar a un rival. Yo siempre digo, a veces, yo siempre digo lo mismo, el jugador de fútbol pega un puntapié, como puede suceder muchas veces, de esos que los ve todo el mundo. Yo digo que siempre ese dicho hasta luego, cualquier cosa de esa, yo para mí que lo deja pronto el jugador, o para una amarilla, la o para picardía el jugador. No había amarilla en ese. No había. Era de palabra. Sí, la amarilla viene cuando en el 70. Sí. Ahí había en México 70. Sí. Acá había, yo tenía 2 laterales, uno en Deportivo y uno en Atlético, que era guerra constante todos los partidos que jugábamos. Uno era Guerra, el de Deportivo. Sí, Mario. Y el Canario Urrutia en Atlético. Eso era duro para pasar, Eso eran duros para pasar, Eran complicados. Pero la velocidad me salvaba. Claro, ni que hablar. Después de la pausa, que entramos a la recta final de este programa, te voy a hacer una anécdota a raíz de eso que tú estás diciendo, de la dureza de esos futbolistas. Vamos a Cecilia con una nueva pausa y entramos en la parte final de Maldonado, su fútbol de ayer. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33, en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho esquina Burnett, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro. Rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodero 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry,
tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado. Atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27. 4225-2995. El Emporio del Sabor, con sus artesanías en postres, masas, tortas, pan y bizcochos, que son la delicia para agasajar a nuestros amigos invitados o la simple reunión familiar. El Emporio del Sabor, que cuenta además con un gran salón para fiestas. Solís y Ventura Alegre en Maldonado. Entramos en la parte final del programa, un programa disfrutable con anécdotas de las más variadas de estos tres hombres que pasaron ya hace unos cuantos años por las canchas de nuestro viejo y querido Maldonado. Rubén Vázquez, con su pasaje por Peñarol, por Ituzaingó, por Atlético y finalizando en la Torre Miramar, un equipo muy sociable y muy querible en aquellos tiempos, donde yo le hacía la anécdota de que era un poco una sucursal de futbolistas de pasados de Atlético y Deportivo. El Loco Suárez, con haber vestido las dos camisetas tradicionales de aquella época de Punta del Este, cuando solo habían dos equipos. Hoy ya está la Alianza 5, sumado a aquellos tradicionales adversarios de aquellos tiempos. Y el caso de Juan Añasco, que desde el arbitraje nos da otra visión distinta sobre la actividad que le tocó desarrollar a él. En la parte final, Rubén, has dicho que no vas al fútbol. No voy, no. ¿Lo miras por televisión? El fútbol de Montevideo miro por televisión, de acá no. De acá pasa. Tampoco. ¿Te olvidaste por completo? Sí, ¿Te acuerdas dónde están las canchas? Sí, las canchas me acuerdo. Sí. No, porque ha cambiado tanto que también hay gente que dice, pues es que no, y la cancha está en tal lado, que se ha olvidado tanto del fútbol, que es lo que hablábamos con Jorge hace un rato del tema económico que incide y todas esas cosas, que la gente también por la sociedad en la que estamos inmersos hoy, cambia de parecer, y para ir a un partido de fútbol tiene que pensar dos veces. Sí. No se juega bien tampoco. No ves grandes jugadores, no ves como antes veías jugadores y todo. Ahora todo este modernismo del carrilero y la gran flauta y el volante tapón y todas esas cosas que antes no existían, en la jerga futbolística nuestra, evidentemente que ha sido. Yo por mí en el tiempo mío, a mí me daban la pelota y yo me pasaba 5 horas jugando y no me cansaba. Sí, hoy en día es gimnasia para esto, te hacen levantar pesa, ¿para qué? Lo han hecho, Rubén. Lo que pasa es que el fútbol ha prevalecido hoy día en lo físico. O sea, no en la técnica del futbolista, sino que se maneja más sobre el aspecto físico del individuo. O sea, se procura ser más rápido. Antes quizá el fútbol era mucho más lento, pero sí. La técnica no se compara, era inigualable. O sea, había más tiempo para pensar antes que hoy. Hoy tenés, por eso mismo que hablábamos del tema de la velocidad y de todas esas cosas. Antes tenía más espacio para jugar. Las canchas medían igual. Sí, pero tenía más espacio porque antes vos jugabas con 2, con 3 y con 5.
Sí, bajaba uno. Seguro. Con 5 jugaban. Sí, porque las los dos, delanteras. el 8 y el Pero, 10 Jorge, iban y venían. Iban y venían, eran Pero eran 5 arriba. Ahora no. Yo le digo, Ahora es 4. Vos sabés que yo siempre le digo, eran pistones. Pistones eran. Eran Sí. pistones, eso. Sí. Se cambiaban. Sí. Ni que hablar. Juan, ¿te retiras del arbitraje y sigues ligado al mismo? Sí, yo me retiré en el año 90 por razones personales. No lo quería dejar al arbitraje, pero la situación personal que me tocó enfrentar en ese momento me hizo retirar del arbitraje. Volví en el año 97, ya habían pasado 7 años. Cursé el año 97 en el arbitraje y pero ya no era lo mismo para mí, ¿no? Tanto en la parte física y sí, todo. ya te costaba. Me costó mucho prepararme y no llegué a prepararme bien. Y bueno, y soy designado para hacer un partido Atenas y Libertad en la cancha Atenas. Y bueno, dije, yo ya no puedo estar a este nivel porque era muy rápido, ya había cambiado mucho el fútbol también, era más rápido. Y bueno, dejé el arbitraje y seguí vinculado porque enseguida me convocaron para integrar el colegio de árbitro en el año 98, 99, 2000, 2001. Integré el colegio de árbitros de acá de Maldonado y seguí vinculado con Ofi, ¿no? Que ya era instructor de árbitros. Una larga y extensa carrera como instructor también, que comenzó en el año 85 cuando arbitraba, ¿no? Sí. Esta es una anécdota muy buena. Ahora arbitrábamos y dábamos clase a gente nueva que se venía formando, de donde sale, de esa escuela del 85, que sale Miguel Madeiro. Y sale el Colorado Martín también, a los cuales, si están escuchando, les mando un gran abrazo, ¿no? El ser árbitro de fútbol es una tarea muy compleja y es más compleja de lo que muchas veces la gente supone o piensa. Sí. Por muchas razones, pero sí. Hoy en día no tiene nada que ver, incluso yo lo converso siempre porque el fútbol es más rápido, primera medida. Después el tema de las polémicas y la televisión no los ayudan para nada, porque muchas veces pasa que decimos FAO y no estamos al lado de la jugada, si lo estamos viendo por televisión o en la cancha mismo estamos lejos. Y el gran problema que hay son las reiteradas repeticiones que dicen. Sí. A veces pasa viendo, escuchando de repente a los amigos de la 22 que no se ponen de acuerdo entre los... Bueno, es común, ¿no? Entre relatores y comentaristas. No, pero además yo lo que le veo a todo eso es la falta de criterio, porque... ¿En quién? ¿En los árbitros? Dicen. No, la falta de criterio en los periodistas cuando opinen. Sí. Porque, ¿qué pasa? El compañero del estimado amigo Jorge, por ejemplo, el comentarista, a quien yo escucho también, porque en realidad manifiesta agresividad. Ahora lo está viendo a 50 metros. Y la jugada se produce y el juez por ahí le está al lado de la jugada. Se prejuzga una situación que para mí... Se opina y se prejuzga mucho mirando las reiteraciones, ¿no? Ni que hablar, pero... Que el árbitro no la tiene en ese momento, ¿no? Es una fracción de segundo que tú tienes... Vos sabés que yo, que también fui ácido muchas veces, cuando dirigía en mi época, sobre todo, protestaba muchas cosas. Algo recuerdo, sí. Sí, recuerdas algo. Era muy protestón, pero no, siempre en el tono ese que uno tiene, pero después de terminado ya... Y claro, es lo que te digo, uno está
retirado de donde se produce una jugada de repente a 30, 40 metros, y no puedes opinar de la misma manera que el árbitro que está allí al lado. Sí, es la esencia del fútbol también, ¿no? Por supuesto, pero la ha perdido un poco también con este tema de las reiteradas, porque tú ves los domingos de noche, sin ir más lejos, el programa donde pasan las jugadas polémicas, y son 5 creo, los que opinan, y a veces no se ponen de acuerdo, cuanto exacto, menos, por eso es valorable lo que es el árbitro de fútbol. Indudablemente que hoy los árbitros están mucho mejor preparados también que en el tiempo nuestro, ¿no? Yo le digo a los alumnos de la Escuela de Árbitro acá Maldonado que ellos tienen que aprovechar eso, porque hoy tenemos video. Sí, otra preparación que antes hay no otra tenía. Preparación que antes no la habían. Y la física también es mucho mejor, ¿no? Es importante. Igual que como avanzó el evolución fútbol física a nivel mundial, ¿verdad? Los claro, árbitros también, ¿no? Van acompasados a eso. Sí. Jorge, una reflexión final de tu actividad hoy desde el punto de vista de la dirigencia del fútbol acá en Maldonado. Yo creo de que hay que seguir buscando alguna alternativa para cambiar un poco las estructuras. Creo que de a poco se puede ir haciendo algo mejor para que la gente pueda volver al fútbol. No es fácil. Todos los cuadros tienen sus problemas y son diferentes. Y son complicados. Cada uno tiene su entonces no es fácil cambiar esa situación, y más por la situación económica del departamento. Sí. Pero dentro de todo, las limitaciones, creo que se están haciendo las cosas bien. Se está tratando de fomentar una nueva categoría como la sub-14. Importante eso. Porque acá hay jugadores que pasan del baby fútbol al fútbol, digamos, organizado en cancha grande, y tienen un año en el cual se pierden esos jugadores. Cambio. Y se pierden esos jugadores. Ojo que antes era peor todavía. No, lógico, sí. Y otra cosa que tenemos que ser conscientes, que cada vez los ojeadores buscan jugadores más jóvenes para llevarse. Ni que hablar. Bien, amigos, vamos llegando al final de un nuevo programa de Maldonado Su Fútbol de ayer. Les agradezco infinitamente la atención que han tenido de acercarse a este programa, donde recordamos el fútbol de Maldonado de tiempos pasados, y los dejo para el de Maldonado de tiempos pasados, y los dejo para el saludo final, no sin antes decirles de que el próximo sábado 2 figuras de enorme prestigio de nuestro fútbol nos harán la visita. El doctor José Federico Tor, también iniciado en Peñarol, el señor Vasquito Tor. José Federico Tor, el Vasco Tor, y Honorio Castro, el Chopo Castro, lateral del Atenas de San Carlos y de las selecciones de Maldonado. Con ellos dialogaremos el próximo sábado. Les agradezco, repito, el gesto de haberse acercado y el saludo final de ustedes para una noche que esperemos los oyentes hayan disfrutado como se merece. Bueno, yo agradezco la oportunidad que me dan y no tengo más nada que decir. Muchas gracias. Bueno, te esperamos el 26, lo mismo que a Jorge y a Juan. Jorge. No, simplemente felicitarte. El emprendimiento es muy importante. Hay gente que a lo mejor no había tenido la posibilidad de poder reencontrarse. Nosotros andamos en la calle todo el día y los vemos a casi todos, pero hay mucha gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de verse, y esto los está acercando, y es algo que es de acá. Bueno, yo darte las gracias, Danubio, por esta invitación, dar las gracias como siempre al fútbol, de la cual a pesar de esta profesión ha dejado grandes amistades.
bueno, y mandarle a mi compañera de siempre, a mi esposa, un beso grande, que siempre ha sido la que ha estado a mi lado. El sostén. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y Cecilia, con la programación habitual de FM Gente 107.1. Hasta el sábado, Maldonado y su fútbol de ayer. Gomería Carven. Baterías, neumáticos de todo tipo, lavados y lubricación, alineados, servicio de gomería pesado y pasajero y una historia que nos habla en la tradicional y única dirección, La Valleja y Rincón. Teléfono 4222 3573 y 4222 0122. El Grande de Maldonado a tu servicio. En autos usados de todas las marcas, una automotora líder. Seriedad, responsabilidad, garantía. Solo la mejor. Difor Automotores. En su local de calle Sarandí 724, teléfono 4225-0324. Financiación propia y a su alcance. La gran parrilla de Maldonado, Lo de Rubén. Las mejores carnes, la mejor atención, precios sin competencia. Lo de Rubén, en la clásica esquina de Santa Teresa y Avenida Iguá. Ulbrica, la mejor fábrica de pinturas de nuestro país con tecnología alemana. Ulbrica, calidad superior. Visítenos en nuestro local de 19 de abril, casi 33, en Maldonado. BH Automóviles, todos los usados garantidos. Nuestra confianza es la seriedad para su mejor negocio en automóviles, financiación propia, ventas y permutas. BH Automóviles, Camacho de esquina Burnet, teléfono 4224-2740, 4225-4709. Obra Color, toda la línea de pinturas Inca Santa Teresa de esquina 25 de Mayo. Teléfono 4222-6008. Obra Color, y a su casa, píntele una sonrisa. Herrería Peloche desde 1905. Dicen de una tradición sin igual. Herrería Peloche para todo lo que sea trabajo en hierro, rejas, portones, más de un siglo al servicio de nuestro Maldonado. Gustavo Alvira Vidriería. Somos vanguardia en vidrios, espejos, artesanos en el ramo. Dodero 933, casi Ventura Alegre. Alvira, su vidriería por excelencia. Teléfono 4222-4572 en Maldonado. Como nosotros, para su auto, no hay nadie. Salaberry, el rey en tren delantero. Frenos, alineación y embrague. Salaberry. Tradición en calidad, precio y servicio. Santa Teresa y Ventura Alegre. Una óptica en la mejor historia. Lentes, armazones de la mejor calidad. Óptica Perdomo. Una tradición en Maldonado, atendida por su propio dueño y personal especializado. Estamos en Galería Paseo Real, local 27, 4225-2995. Maldonado y su fútbol de ayer. En FM Gente 107.1, los protagonistas directos de la gran historia en un programa único. Apoyan comercialmente las siguientes firmas: Gomería Carven, Difor, Lo de Rubén, Ulbrica, BH Automotora, Obra Color, Salaberry, el rey en tren delantero. Herrería Peloche, Óptica Perdomo, Gustavo Alvira, el Emporio del Sabor. Idea y dirección, Danubio Díaz. Todos los sábados de 20:30 a 22 horas.